Bien, hemos comenzado ya a examinar el modo en que Foucault entiende la emergencia del poder disciplinario en el marco de su curso El poder psiquiátrico de 1973. Y ahora propongo que nos movamos hacia la clase del 21 de noviembre, en donde Foucault establece una contraposición entre el poder soberano y el poder disciplinario, que seguramente nos va a ayudar para entender mejor los contornos de este nuevo poder que emerge hacia finales del siglo XVIII. ¿Qué es el poder de soberanía?, se pregunta Foucault, a lo que responde diciendo, en primer lugar, que es una relación asimétrica de poder entre el soberano y el súbdito, basada en la sustracción. Es decir, el soberano está en la capacidad de sustraer cosas del súbdito, sus cosechas, sus impuestos, sus servicios, su fuerza de trabajo. Es por tanto un sistema de sustracción. En segundo lugar, Foucault dice que el poder soberano remite siempre a una autoridad fundadora, en este caso al derecho divino de los reyes. Los privilegios que tiene el soberano, su derecho a sustraer cosas del súbdito y a emplear la violencia sobre él si fuese necesario, están garantizados por un acto fundador que se expresa en rituales como el acto de coronación y que se reactualiza todo el tiempo en rituales como las ceremonias, las insignias distintivas, las señales de respeto, etcétera, etcétera. Foucault dice que la figura del rey, sin embargo, no encarna en sí misma la relación de soberanía, sino que tan solo la simboliza, pues existen relaciones de soberanía también entre el dueño de la tierra y el campesino, por ejemplo, o entre el sacerdote y el laico, entre el hombre y la mujer, etc. Y en cada una de estas relaciones hay una parte que cumple la función súbdito y otra parte que cumple la función monarca. Lo cual significa que el cuerpo del rey se multiplica, dice Foucault. Aunque el rey real de carne y hueso pueda morir, su cuerpo continúa viviendo y ese poder soberano entonces se encarna en múltiples figuras, en múltiples individuos. Es decir, la figura del rey real de carne y hueso solo es un símbolo del modo como opera un poder mucho más amplio. Aquí vemos nuevamente cómo Foucault separa analíticamente el poder soberano de la institución política de la monarquía. El poder soberano no se identifica con el régimen monárquico, esto es importante, de tal manera que es posible que el poder soberano continúe aún a pesar de que el rey haya sido decapitado y que la monarquía haya sido abolida, como ocurrió con la Revolución Francesa. De hecho, la tesis de Foucault, como veremos, es que el poder soberano continuó operando aún después del antiguo régimen, y lo hizo sobre todo a partir de la forma familia, pero articulado y en dependencia de un nuevo poder que lo subsume, que es el poder disciplinario. Ahora bien, ¿cómo se caracteriza este nuevo poder disciplinario frente al anterior y ahora subalterno poder de soberanía? En primer lugar, el poder disciplinario ya no opera por sustracción, sino por captura. Cito: me parece que el poder disciplinario puede caracterizarse, ante todo, por implicar no una sustracción del producto, sino una captura total, o en todo caso que tiende a ser una captura exhaustiva del cuerpo, los gestos, el tiempo, el comportamiento del individuo. Es una captura del cuerpo y no del producto. Es una captura del tiempo en su totalidad y no del servicio. Fin de cita, página 66, y aquí tenemos ya la idea mencionada antes de que el poder disciplinario es todavía más insidioso y controlador que el poder soberano. Pues si este tenía, digamos, un carácter episódico, es decir, un campesino, por ejemplo, no tenía que estar todo el tiempo, las 24 horas del día al servicio del señor feudal, sino que podía paralelamente realizar otras actividades. El poder disciplinario, en cambio, captura el cuerpo mismo y moldea el comportamiento de los individuos en su totalidad, dice Foucault. No captura solo el producto que se ofrece, sino que captura el cuerpo. Foucault da el ejemplo del ejército. Antes del siglo XVIII no existían ejércitos profesionales, tal vez el Imperio Romano, el ejército romano, podríamos decir. Pero en las sociedades medievales, por lo menos, las guerras se hacían con mercenarios o con súbditos alistados durante algún tiempo.
A partir de 1750, en cambio, el ser soldado se convierte en una profesión. El soldado ahora está acuartelado todo el tiempo, aún en periodo de paz, y forma parte de un sistema disciplinario que le obliga a entrenarse, a tener una dieta específica, a tener unos tiempos para comer y descansar, y cuando termina su vida como soldado, recibir incluso una pensión. La disciplina militar supone, por tanto, una confiscación total del cuerpo y del tiempo de los individuos, de su vida entera. No solo la sustracción de su actividad, sino la confiscación de su cuerpo, de su tiempo y de su vida. De otro lado, y en contraste con el poder soberano, el poder disciplinario no remite a un acto fundamental o fundacional en el pasado, sino que mira hacia el futuro, hacia el momento en que los dispositivos disciplinarios puedan llegar a ser lo más eficientes posibles. Es decir, miran hacia el momento en que los cuerpos ya no tengan que ser inducidos a ejercitarse, como ocurre por ejemplo en la milicia. Es decir, que ya no tengan que ser vigilados para hacerlo, sino que la disciplina se convierta ya en el hábito de un individuo. Bien, lo que dice Foucault entonces es que el objetivo final de la disciplina es el autodisciplinamiento de los individuos. Que cada uno trabaje tanto como pueda, que ese trabajo pueda ser lo más eficaz posible, sin necesidad de que exista coacción externa. Es decir, que el esfuerzo, el aprovechamiento del tiempo, la ejercitación permanente, la disciplina en suma, puedan convertirse en hábitos, en algo cotidiano. El objetivo del poder disciplinario es la creación de un sujeto disciplinado, que haga sus tareas por sí mismo, sin necesidad de la mirada vigilante del maestro, del médico, del jefe, del instructor, etc. Desde luego, ese objetivo final estaba muy lejos de cumplirse en el siglo XIX, que es cuando, según Foucault, empieza a tomar cuerpo la sociedad disciplinaria en la que estaríamos todavía viviendo. Como ejemplo, Foucault habla de los talleres obreros. Antes del siglo XVIII no podemos hablar propiamente de una disciplina obrera, porque los contratos de trabajo no contemplaban el tiempo invertido por el trabajador en la realización de aquello que se le encargaba hacer. Algo muy parecido a propósito de los contratos actuales de tipo freelance, donde solamente se paga el producto entregado y no el tiempo invertido para la generación de ese producto. Si el trabajo no estaba terminado en el tiempo acordado, el trabajador debía dar el equivalente de lo que faltaba o agregar una cantidad de trabajo adicional no pago en concepto de multa. Pero desde finales del siglo XVIII y durante todos los siglos XIX y XX, nos dice Foucault, los trabajadores empiezan a quedar sometidos a un régimen disciplinario en el taller o en la fábrica. Hay un capataz que vigila que el trabajo esté bien hecho y que sea eficaz. Hay un control de las actividades realizadas. Se registran meticulosamente las ausencias o los retrasos. Se estipulan los horarios del almuerzo. Se sancionan los comportamientos indebidos, etcétera, etcétera. Foucault está hablando aquí de eso que Marx denominaba el trabajo asalariado. Pero a diferencia de Marx, el análisis de Foucault no se concentra en la pauperización de los obreros explotados en la fábrica o en las miserables condiciones de los proletarios, sino que se concentra en la disciplina corporal del trabajo en la fábrica. Y aquí podríamos ciertamente establecer un interesante vínculo entre Foucault y Marx, pues podríamos decir que el régimen disciplinario del que Foucault habla se corresponde con lo que algunos teóricos marxistas denominan el fordismo, o modo fordista de producción, en el que el trabajador se ve obligado a producir al ritmo de las máquinas, como lo podemos apreciar en la célebre película de Chaplin, Tiempos modernos. Lo que dice Foucault en la clase del 21 de noviembre de 1973 es que el dispositivo disciplinario de la fábrica ejerce una presión continua sobre el cuerpo del obrero, lo obliga a trabajar con una cierta velocidad, con una cierta calidad y excelencia, de tal manera que con el tiempo el obrero introyecta la disciplina laboral y la hace suya sin necesidad de ser vigilado. Foucault dice que esta tecnología del poder adopta la forma del panóptico de Bentham, del cual hablaré en una clase próxima. Pero por lo pronto quedémonos en que el objetivo último del dispositivo disciplinario,
que se implementa en la fábrica, en el hospital, en la escuela, etc., es conseguir el automatismo. Cito: en el poder disciplinario, la función sujeto se ajusta exactamente a la singularidad somática. El cuerpo, sus gestos, su lugar, sus desplazamientos, su fuerza, su tiempo de vida, sus discursos, sobre todo eso se aplica y se ejerce la función sujeto del poder disciplinario. La disciplina es la técnica de poder por la cual la función sujeto se superpone y se ajusta exactamente a la singularidad somática. En una palabra, podemos decir que el poder disciplinario fabrica cuerpos sujetos, fija con toda exactitud la función sujeto al cuerpo. Fin de cita de la página 77. Y lo que está diciendo Foucault aquí es que en el régimen disciplinario en realidad no importa quién es usted como sujeto, su historia, sus relaciones personales, sus desgracias, sus virtudes, no, nada de eso importa, sino lo que importa en un régimen disciplinario es la función que usted pueda cumplir en ese entramado en el que funciona la disciplina misma. En una sociedad disciplinaria, dice Foucault, no hay sujetos, con toda la carga normativa que tiene este concepto del sujeto, en Kant, por ejemplo, la idea de autonomía, sino más bien lo que existe en el régimen disciplinario son posiciones de sujeto, es decir, funciones que usted puede cumplir en tanto que profesor, estudiante, trabajador, empresario, médico, paciente, etc. Usted es lo que hace. Usted tiene una identidad performativa ligada directamente a lo que puede hacer con su cuerpo, incluyendo aquí su cerebro. Si lo hace mal, otro individuo puede reemplazarlo y cumplir esa función. ¿Y cuándo lo hace mal? Pues cuando no ha sido capaz de introyectar las normas que le exige la disciplina. Cuando es un sujeto indisciplinado, es decir, cuando ya no puede seguir las normas que regulan su comportamiento en la fábrica, en la escuela, en el hospital, en la empresa. El sujeto indisciplinado es entonces el sujeto que es incapaz de cumplir la norma y por tanto necesita ser normalizado, como lo veremos en clases siguientes.